He sido camionero durante la mayor parte de mi vida adulta, transportando carga por la vasta extensión de América del Norte. He viajado por las bulliciosas ciudades de los Estados Unidos y las remotas extensiones silvestres de Canadá, pero nada podría haberme preparado para el encuentro escalofriante que tuve en una carretera desolada en el norte de México una fatídica noche. Era el verano de 2019 y estaba en un viaje de larga distancia desde Monterrey, México, a Phoenix, Arizona. El sol se había puesto hacía horas, arrojando una oscuridad como la tinta sobre el escarpado paisaje mexicano. La carretera por la que iba se extendía a través del árido desierto y la única iluminación procedía del tenue resplandor de los faros de mi camioneta. Siempre había sido cauteloso al conducir por México, especialmente de noche, dadas las historias que había oído sobre bandidos y cárteles que operaban en la región. Pero mi calendario de entregas era ajustado y no podía permitirme perder el tiempo. Mientras avanzaba a toda velocidad por la aislada carretera, el zumbido rítmico del motor era la única compañía que tenía. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, apareció como nada más que una silueta sombría en mi visión periférica. Parpadeé, pensando que podría ser un truco de la mente o simplemente un espejismo del desierto jugando una mala pasada a mis ojos cansados. Pero a medida que me acercaba, mi corazón dio un vuelco, no había lugar a dudas. Un hombre estaba parado al costado de la carretera, su figura iluminada por el pálido resplandor de mis faros. Ahora, he visto una buena cantidad de autoestopistas a lo largo de los años, y aunque normalmente soy cauteloso al recogerlos, esta situación era diferente. El hombre no tenía el pulgar afuera y no estaba haciendo ningún esfuerzo para hacerme señas. Se quedó allí, como un centinela silencioso de la noche, con los ojos fijos en el camino que tenía por delante. No pude evitar reducir la velocidad, mi curiosidad se apoderó de mí. Los pelos de mi nuca se erizaron mientras me acercaba a la misteriosa figura. Llevaba ropa andrajosa que parecía fuera de lugar, incluso para un autoestopista. Su cabello largo y descuidado colgaba en mechones grasientos, y los restos andrajosos de una chaqueta se pegaban a su delgada figura. Cuando me detuve junto a él, bajé la ventanilla y grité con cautela: ¿necesitas un viaje? ¿Necesitas que te lleven? El hombre giró la cabeza lentamente, con movimientos deliberados e inquietantes. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por una mata de cabello despeinado, pero podía ver sus ojos, orbes penetrantes de color azul pálido que parecían emitir un brillo tenue y de otro mundo. Era como si guardaran secretos que ningún mortal debería conocer jamás. No respondió a mi oferta. En cambio, simplemente me miró fijamente, su mirada implacable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de inquietud se apoderó de mí como una densa niebla. «Oye, ¿estás bien?», pregunté, mi voz temblaba ligeramente. Aún así, no hay respuesta. El hombre continuó mirándome con una intensidad que me provocó escalofríos. Era como si estuviera tratando de escudriñar las profundidades de mi alma y no podía evitar la sensación de que había algo profundamente inquietante en él. Decidí darle una oportunidad más. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Finalmente, el hombre habló, su voz era un susurro bajo e inquietante que envió un escalofrío por todo mi ser. «No necesito ayuda», murmuró, sus palabras lentas y deliberadas. «Pero tú sí». Tragué fuerte, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esas palabras, pronunciadas en ese tono inquietante y melodioso, provocaron que una ola de temor me recorriera. Tenía el presentimiento de que debía salir de allí, pero la curiosidad se apoderó de mí. «¿Qué quieres decir?», tartamudeé, mi voz apenas era más que un susurro. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa siniestra, revelando dientes que parecían anormalmente afilados y blancos contra la oscuridad. «Hay cosas en este desierto que no puedes empezar a comprender», dijo crípticamente. «Cosas que han estado aquí mucho antes de que los de tu especie pusieran un pie en esta tierra». Empezaba a sentir como si me hubiera topado con la trama de una película de terror. Mis instintos me gritaban que me fuera,
que dejara atrás a este extraño hombre y sus siniestras advertencias. Pero no podía apartar la mirada de esos penetrantes ojos azules que parecían mantenerme en un trance hipnótico. «Escucha, hombre, no sé de qué estás hablando, pero necesito irme», dije, con la voz temblorosa, con una mezcla de miedo y frustración. La sonrisa del hombre se amplió y dio un paso más hacia mi camioneta. «Crees que puedes alejarte de la oscuridad, pero te equivocas. Te sigue como una sombra». No quería escuchar más de sus crípticas advertencias. Pisé el acelerador con fuerza y me alejé a toda velocidad del enigmático autoestopista, dejándolo atrás en el polvo. Mi corazón todavía latía con fuerza y no podía evitar la sensación de que había escapado por poco de algo verdaderamente siniestro. Mientras conducía por el desierto mexicano, no pude evitar recordar el encuentro. ¿Quién era ese hombre y qué quiso decir con la oscuridad? ¿Fueron solo las divagaciones de un individuo trastornado, o había algo más en sus siniestras palabras? El resto del viaje fue confuso y llegué a Phoenix sin más incidentes. Descargué mi cargamento y traté de dejar atrás el inquietante encuentro, atribuyéndolo a un momento extraño e inexplicable en el camino. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, me resultó cada vez más difícil deshacerme de la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Empecé a tener pesadillas vívidas, sueños con el desierto, con el misterioso autoestopista y con esos penetrantes ojos azules que parecían taladrarme el alma. Me despertaba sudando frío y con el corazón acelerado, incapaz de deshacerme de la sensación de pavor que se había apoderado de mí. Intenté descartarlo como estrés o fatiga, pero las pesadillas solo se hicieron más intensas y frecuentes. Me resultaba difícil concentrarme durante el día y mis pensamientos volvían constantemente a esa noche en el desierto mexicano. Era como si el encuentro hubiera dejado una oscuridad persistente en mi mente, una que se negaba a dejarla ir. Una noche, mientras estaba estacionado en una parada de camiones en las afueras de Phoenix, decidí investigar un poco. Saqué mi teléfono y comencé a buscar en internet información sobre sucesos extraños en ese desolado tramo de la carretera mexicana. No sabía lo que estaba buscando, pero no podía evitar la sensación de que necesitaba respuestas. Para mi sorpresa, me topé con un hilo en un foro que hablaba de encuentros similares en ese mismo camino. Los camioneros y los viajeros compartieron sus propias historias de encuentros con un misterioso autoestopista con penetrantes ojos azules, cada historia más inquietante que la anterior. Algunos afirmaron haber sido advertidos de un peligro inminente, mientras que otros hablaron de pesadillas inexplicables que atormentaban su sueño. Cuanto más leía, más se me helaba la sangre. Parecía que no estaba solo en mi espeluznante experiencia y había otras personas que habían sido afectadas por el enigmático autoestopista. Pero, ¿cuál era la conexión entre este hombre y las pesadillas que nos perseguían? Decidí comunicarme con algunos de los miembros del foro que habían compartido sus historias. Tal vez habían descubierto algunas respuestas o tenían alguna idea de la verdadera naturaleza del autoestopista. Un usuario, que se hacía llamar Desert Soul, respondió a mi mensaje y comenzamos a intercambiar mensajes. Desert Soul afirmó haberse encontrado con el autoestopista unos años antes que yo, y su experiencia también le había dejado un impacto duradero. También había estado plagado de pesadillas y una sensación de perdición inminente desde esa noche. Compartimos nuestras historias y tratamos de armar el rompecabezas del misterioso autoestopista. A medida que intercambiábamos información, empezó a surgir un patrón. Parecía que quienes se habían topado con el autoestopista estaban atormentados por una serie de sueños inquietantes. En estos sueños, se encontraban vagando por el desierto, guiados por el autoestopista de penetrantes ojos azules. Los sueños eran vívidos e inquietantes, llenos de símbolos extraños y mensajes crípticos. Desert Soul y yo decidimos profundizar en estos sueños, con la esperanza de descubrir algún significado o pista oculto. Empezamos a llevar diarios de sueños, registrando cada detalle que podíamos recordar al despertar. Fue durante este proceso que comenzamos a notar un símbolo recurrente, una extraña marca en forma de espiral que aparecía a lo largo de nuestros sueños.
El símbolo parecía tener un significado oscuro, pero no pudimos descifrar su significado. Buscamos en internet información sobre símbolos similares, pero no encontramos nada. Era como si el símbolo existiera solo en nuestros sueños, un mensaje críptico del autoestopista. A medida que continuaba nuestra investigación, Desert Soul y yo nos obsesionamos cada vez más con desentrañar el misterio. Nos comunicamos con otras personas que se habían encontrado con el autoestopista y los instamos a compartir sus sueños y experiencias. Quedó claro que la enigmática figura de penetrantes ojos azules no era un suceso aleatorio, sino parte de algo más grande, un fenómeno siniestro e inexplicable que desafiaba toda lógica y razón. Una noche, mientras estaba acostado en mi camioneta, tuve un sueño diferente a los demás. En este sueño, me encontré en el corazón del desierto mexicano, con el sol abrasador cayendo sobre mí. Estaba solo, rodeado por la vasta extensión de arena y roca. Y allí, a lo lejos, lo vi, el autoestopista. Su figura brillaba en las olas de calor y me hizo señas para que lo siguiera. No pude resistir la atracción de su presencia y comencé a caminar hacia él. Mis pasos resonaban en el silencio del desierto. El símbolo de la espiral apareció ante mí, grabado en la arena, indicando el camino. Mientras seguía el símbolo, sentí una creciente sensación de temor. Era como si estuviera siendo arrastrada hacia una oscuridad que amenazaba con consumirme. La voz del autoestopista resonó en mi mente, un susurro inquietante que me provocó escalofríos. «Bienvenidos al corazón del desierto», murmuró. «Estás a punto de descubrir la verdad». Me desperté sudando frío y el corazón acelerado. El sueño me pareció más real que cualquiera de los demás y no podía evitar la sensación de que contenía la clave para desentrañar el misterio. Inmediatamente, me acerqué a Desert Soul y le compartí mi experiencia. Él respondió con un sentido de urgencia, diciéndome que él también había tenido un sueño similar la noche anterior. En su sueño, había seguido el símbolo de la espiral a través de una serie de túneles subterráneos que conducían a una antigua cámara oculta. En la cámara, había visto un mural que representaba una escena horrible, una criatura grotesca emergiendo de las profundidades de la tierra, rodeada de llamas y destrucción. Ambos estábamos conmocionados por la similitud de nuestros sueños y la sensación de que nos conducían a algo profundo e inquietante. Decidimos emprender un viaje hacia el desierto mexicano, hasta el mismo tramo de carretera donde nos habíamos encontrado con el autoestopista, en busca de respuestas. Era una empresa arriesgada, dados los peligros de la región, pero nuestra obsesión había crecido hasta el punto de que ya no podíamos ignorarla. Hicimos las maletas, alquilamos un vehículo y emprendimos el largo viaje desde Phoenix hasta el desierto mexicano. El viaje fue agotador y el paisaje desértico parecía extenderse sin fin. A medida que nos acercábamos al tramo de la carretera donde nos habíamos encontrado por primera vez con el autoestopista, una sensación palpable de inquietud se apoderó de nosotros. Los recuerdos de esa noche pesaban mucho en nuestras mentes y no podíamos evitar preguntarnos qué encontraríamos. Finalmente, llegamos a la desolada carretera, el mismo tramo de carretera donde todo había comenzado. Estaba inquietantemente silencioso, el único sonido era el distante aullido del viento. Aparcamos el coche y salimos al implacable terreno desértico, mientras el sol abrasador nos golpeaba. Comenzamos a seguir el símbolo de la espiral que Desert Soul había dibujado en una hoja de papel basándose en su sueño. Nos llevó hacia lo más profundo del desierto, lejos de la carretera y hacia la vasta extensión de arena y roca. Con cada paso, la sensación de pavor se intensificaba y no podía evitar la sensación de que estábamos pisando terreno peligroso. Mientras caminábamos, nos topamos con una serie de túneles subterráneos, como los que Desert Soul había visto en su sueño. Los túneles eran antiguos y erosionados, y sus orígenes estaban envueltos en un misterio. Con nuestras linternas en mano, descendimos a la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Los túneles parecían interminables, girando y girando como un laberinto. Seguimos el símbolo de la espiral, que había sido grabado en las paredes de piedra, guiándonos en el camino.
Era como si nos adentráramos más profundamente en el corazón del desierto, en un mundo que nunca debería haber sido descubierto. Después de lo que parecieron horas de caminata, finalmente salimos a una vasta cámara subterránea, tal como Desert Soul había visto en su sueño. La cámara estaba iluminada por una luz tenue y espeluznante, y las paredes estaban adornadas con antiguos murales que representaban escenas de destrucción y caos. Y allí, en el centro de la cámara, estaba la visión más horrible de todas, una criatura grotesca, con su forma retorcida y contorsionada, emergiendo de las profundidades de la tierra. Las llamas lo rodeaban y el aire estaba cargado de un calor opresivo. No podía apartar la mirada del mural y una sensación de terror me invadió. Era como si nos hubiéramos topado con algo que debería haber permanecido oculto, un oscuro secreto enterrado en lo profundo de la tierra. Mientras estábamos allí, congelados por el miedo y el asombro, la voz del autoestopista resonó en la cámara. «Has encontrado la verdad», susurró, su voz, un eco inquietante en la oscuridad. La oscuridad siempre ha estado aquí, esperando consumir el mundo. Desert Soul y yo intercambiamos una mirada, con el corazón pesado por el peso de lo que habíamos descubierto. Las crípticas advertencias del autoestopista de repente cobraron sentido. Habíamos descubierto una fuerza malévola que había permanecido dormida bajo el desierto durante siglos. Pero, ¿qué podríamos hacer ante una oscuridad tan abrumadora? La respuesta quedó clara cuando nos dimos la vuelta para salir de la cámara y regresar a la superficie. El símbolo en espiral que nos había guiado hasta aquí comenzó a brillar con una luz de otro mundo, iluminando nuestro camino. Con cada paso que dábamos, el símbolo se hacía más brillante y una sensación de propósito nos invadía. Nos dimos cuenta de que teníamos el deber de sellar la cámara y evitar que la criatura emergiera al mundo. Era una tarea desalentadora, pero no podíamos dar la espalda a nuestra nueva misión. Utilizando todos los materiales que pudimos encontrar en los túneles, trabajamos incansablemente para sellar la cámara, bloqueándola del mundo exterior. Era un trabajo agotador y el aire se espesaba con una sensación de aprensión mientras trabajábamos en silencio. Finalmente, cuando colocamos la última piedra en su posición, la cámara se cerró herméticamente y el símbolo en la pared se desvaneció en la oscuridad. Sabíamos que habíamos hecho lo que había que hacer, que habíamos evitado que la oscuridad consumiera el mundo. Cuando salimos de los túneles subterráneos y volvimos a la cegadora luz del sol del desierto, no pudimos evitar sentir una sensación de logro. Habíamos descubierto un secreto aterrador, lo enfrentamos de frente y lo sellamos lejos del mundo. Las pesadillas que nos habían atormentado durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse y fueron reemplazadas por una nueva sensación de paz. Pero el recuerdo de aquella noche en el desierto mexicano, del enigmático autoestopista de penetrantes ojos azules, quedaría grabado para siempre en nuestras mentes. Nos habíamos aventurado en las profundidades de la oscuridad y salimos cambiados, con un conocimiento que pocos entenderían jamás. Mientras regresábamos al auto, no pude evitar preguntarme, ¿realmente habíamos evitado que la oscuridad consumiera el mundo, o simplemente lo habíamos sellado, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para emerger una vez más? Los misterios de esa noche nunca se resolverían realmente, pero una cosa era segura, habíamos enfrentado lo desconocido y salimos más fuertes de ello. Y mientras nos alejábamos de la desolada carretera, dejando atrás el desierto mexicano, no pude evitar sentir una sensación de cierre, sabiendo que habíamos contribuido a mantener a raya la oscuridad. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Era una sofocante tarde de verano en el corazón de Texas y yo estaba transportando una carga de mercancías desde Austin a Houston. El sol estaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la carretera. El aire estaba cargado de humedad y el implacable zumbido de las cigarras llenaba el calor opresivo. Mientras avanzaba por la interminable extensión de asfalto, mis pensamientos vagaron hacia las largas y solitarias noches que había pasado en la carretera. Pero no sabía que esta noche sería diferente a cualquier otra,
que me encontraría cara a cara con un terror que desafiaba toda explicación. Siempre había sido un hombre práctico, que no se dejaba llevar por cuentos sobrenaturales o inexplicables. Me burlaba de las historias de fantasmas y de las supersticiones. Pero esa noche, en esa desolada carretera de Texas, mi escepticismo se haría añicos. Era poco más de medianoche cuando lo vi, una figura solitaria parada en el arcén de la carretera. Era alto y desgarbado, su silueta contrastaba marcadamente con el cielo iluminado por la luna. Supuse que era simplemente otro autoestopista que intentaba escapar del calor opresivo del verano de Texas. Cuando me acerqué, pude ver que el hombre vestía ropa que parecía fuera de lugar para el clima. Llevaba un abrigo grueso, de tela oscura y andrajosa, como si hubiera resistido años de abandono. No pude evitar preguntarme por qué alguien estaría vestido tan abrigado en el sofocante calor de Texas. Reduje la velocidad, mi curiosidad se apoderó de mí. El hombre no hizo ningún intento de llamarme, pero pude ver que su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. Algo en él hizo que un escalofrío recorriera mi espalda, una sensación que no podía identificar. Bajé la ventanilla y grité, ¿necesitas que te lleve? El hombre volvió la cabeza lentamente, el ala de su sombrero oscureció sus rasgos. Por un momento, no hubo nada más que silencio y comencé a preguntarme si me había escuchado. Pero entonces, con una voz tan seca como el desierto, habló. No deberías estar aquí, hijo. Sus palabras provocaron un escalofrío por mi espalda y no pude evitar sentir una sensación de inquietud. Había algo en el tono del hombre, algo premonitorio que no podía ignorar. Solo estoy tratando de llegar a Houston, respondí, tratando de parecer confiado a pesar de la creciente sensación de temor. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa torcida, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos, que permanecieron ocultos en la sombra de su sombrero. Houston está muy lejos de aquí, dijo crípticamente. Y este camino no es un lugar para los vivos. No tenía idea de lo que quería decir con eso y, en primer lugar, comencé a arrepentirme de haber ido más despacio. Pero algo me obligó a quedarme, a escuchar las palabras del extraño. ¿Quién eres? Finalmente pregunté, mi voz temblaba. El hombre no respondió mi pregunta directamente. En cambio, comenzó a hablar con acertijos, como si estuviera recitando un cuento antiguo y oscuro. Habló de una maldición que había perseguido las carreteras de Texas durante generaciones, de una fuerza malévola que se alimentaba de los viajeros que se aventuraban solos por la noche. Muchos se han topado con la maldición, entonó, su voz volviéndose más siniestra con cada palabra. Pocos han vivido para contarlo. Pero tú, joven, tienes una opción. Puedes regresar ahora y ahorrarte los horrores que te esperan, o puedes continuar por este camino y enfrentar tu destino. Sentí un nudo en mi garganta y no podía apartar la mirada del hombre. Sus palabras fueron como un hechizo hipnótico, tejiendo una red de miedo y fascinación que me mantuvo cautiva. ¿Qué quieres decir? Tartamudeé. Los ojos del hombre, escondidos en la oscuridad bajo su sombrero, parecieron atravesar mi alma. La maldición te ha elegido, susurró. No puedes escapar de ello ahora. Con esas inquietantes palabras, el hombre se giró y comenzó a alejarse, desapareciendo en la noche como si nunca hubiera estado allí. Me quedé sentado en mi camioneta, con el corazón acelerado, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Pero mientras miraba la larga y desolada carretera que se extendía ante mí, no pude evitar preguntarme, ¿serían solo las divagaciones de un loco o realmente me había topado con una maldición que desafiaba toda razón? Mientras continuaba mi viaje a Houston, el encuentro con el hombre misterioso rondaba mis pensamientos. No podía quitarme la sensación de que me habían dado una advertencia, un vistazo a un mundo de oscuridad y desesperación que acechaba más allá de los límites de la realidad. El resto de la noche pasó borrosa y finalmente llegué a Houston al amanecer. Descargué mi cargamento y traté de dejar atrás el encuentro, pero permaneció en mis pensamientos como una sombra.
En los días siguientes, no pude escapar de la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Empecé a tener pesadillas vívidas, sueños, con la carretera de Texas que se extendía ante mí, con el hombre misterioso del sombrero de ala ancha, con una maldición que parecía surgir de la oscuridad. Intenté descartarlo todo como estrés y agotamiento, pero las pesadillas se hacían más intensas y vívidas con cada noche que pasaba. Me desperté sudando frío y con el corazón acelerado, incapaz de deshacerme de la sensación de temor que se había apoderado de mí. Decidí investigar un poco, para intentar descubrir la verdad detrás de la maldición de la que había hablado el misterioso hombre. Busqué en internet información sobre encuentros extraños en las carreteras de Texas y lo que encontré me provocó escalofríos. Hubo innumerables historias de viajeros que se habían topado con una figura solitaria en el camino, un hombre con un sombrero de ala ancha que hablaba de una maldición de la que no se podía escapar. Muchas de estas historias terminaron en tragedia, los viajeros desaparecieron sin dejar rastro y se desconocía su suerte. Cuanto más leía, más me convencía de que la maldición era real, de que había sido elegido por alguna fuerza malévola que buscaba reclamarme como suyo. Pero me negué a ser una víctima. No podía dejar que el miedo controlara mi vida. Decidí enfrentar la maldición de frente, regresar al mismo lugar donde me había encontrado con el hombre misterioso y enfrentar los horrores que me esperaban. Fue una decisión imprudente que desafió toda lógica y razón, pero ya no podía vivir con miedo. Entonces, emprendí el largo viaje de regreso a ese desolado tramo de la carretera de Texas, con el corazón lleno de una mezcla de miedo y determinación. A medida que me acercaba al lugar donde había visto por primera vez al hombre del sombrero de ala ancha, sentí una creciente sensación de inquietud. Y entonces, allí estaba, parado en el arcén de la carretera, tal como lo había hecho antes. La figura del hombre era una silueta oscura recortada contra el cielo iluminado por la luna y su sombrero proyectaba una larga sombra sobre su rostro. Estacioné mi camioneta y salí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El hombre se volvió hacia mí y pude ver sus ojos, fríos y sin vida, desprovistos de humanidad. He venido a enfrentar la maldición, dije, con la voz temblorosa. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa siniestra y levantó una mano, señalando la interminable carretera. Muy bien, susurró. Tu destino te espera. Con esas inquietantes palabras, se dio vuelta y comenzó a alejarse, desapareciendo en la oscuridad una vez más. Sabía que había tomado una decisión, que había aceptado voluntariamente la maldición y los horrores que conllevaba. Mientras caminaba por la larga y desolada carretera, no pude evitar preguntarme qué me esperaba al final del camino. Las pesadillas, el miedo, la incertidumbre, todo me había llevado a este momento y no podía dar marcha atrás ahora. Había elegido enfrentar la maldición, enfrentar mi destino de frente, y mientras caminaba más hacia la oscuridad, supe que estaba entrando a un mundo que desafiaba toda explicación, un mundo donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba. En un abismo de pesadilla.